¿Qué empuja a un país que se mantuvo neutral durante 3 años a cruzar la línea y entrar en la guerra más devastadora de la historia? La respuesta está en 2 torpedos alemanes que alteraron para siempre el equilibrio geopolítico de América Latina. Pero lo que realmente impactará es descubrir que todo formaba parte de un plan secreto alemán que llevaba meses en desarrollo y que transformaría no solo a México, sino a todo el hemisferio occidental. Para comprender la magnitud de lo que está a punto de ocurrir, debemos entender el tablero geopolítico de 1942. Europa arde bajo el dominio nazi. Alemania controla desde Noruega hasta los Pirineos. Sus ejércitos han penetrado profundamente en la Unión Soviética. En el Pacífico, Japón domina desde las Aleutianas hasta las puertas de Australia. Estados Unidos, recién ingresado a la guerra tras Pearl Harbor, enfrenta el desafío titánico de sostener 2 frentes simultáneos separados por miles de kilómetros. En este contexto de guerra total, el petróleo no es solo un recurso económico. Es el elemento que determina quién puede mover tanques, hacer volar bombarderos y mantener flotas en movimiento. Y en 1942, América Latina posee algo que tanto aliados como potencias del eje necesitan desesperadamente: reservas petroleras prácticamente inagotables y rutas marítimas relativamente seguras hacia Estados Unidos. 13 de mayo de 1942. Lo que ocurrió esa noche en el Golfo de México no fue casualidad. El petrolero Potrero del Llano, con matrícula PM-47, navegaba exactamente donde los alemanes esperaban encontrarlo. ¿Cómo lo sabían? La respuesta está en documentos que permanecieron clasificados durante 30 años y que revelan una red de espionaje alemana en América Latina mucho más sofisticada de lo que nadie imaginaba. Los archivos de inteligencia alemana capturados en 1945 demuestran que el Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, había establecido células operativas en México, Venezuela, Colombia y Brasil desde 1940. Estos agentes no solo recopilaban información sobre movimientos de barcos, sino que también monitoreaban la producción petrolera, identificaban refinerías clave y mapeaban rutas comerciales con precisión milimétrica. El submarino alemán U-564 había estado rastreando rutas comerciales mexicanas durante semanas. Su objetivo: 6.200 toneladas de combustóleo destinado a refinerías estadounidenses. Pero esto no era solo un ataque oportunista. Era el primer movimiento de algo mucho más grande. La Operación Neuland, la campaña naval más ambiciosa que Alemania había lanzado en aguas americanas. Los archivos desclasificados del alto comando naval alemán revelan una verdad perturbadora. Karl Donitz, el arquitecto de esta operación, había calculado que interrumpir el suministro petrolero mexicano podría colapsar el esfuerzo bélico estadounidense en el Pacífico. Sus análisis indicaban que sin petróleo latinoamericano, Estados Unidos no podría sostener simultáneamente las campañas del Pacífico y la preparación para una eventual invasión de Europa. Pero había subestimado gravemente una variable: el orgullo mexicano. La Operación Neuland no se limitaba al Golfo de México. Era una campaña coordinada que abarcaba desde las Bahamas hasta las costas de Brasil. Entre enero y diciembre de 1942, submarinos alemanes hundirían más de 400 barcos mercantes en aguas del Caribe y Atlántico Occidental. El objetivo estratégico era crear un Triángulo de la Muerte que aislara económicamente a Estados Unidos de sus fuentes de materias primas en América Latina. ¿Qué hacía a México tan crucial para la estrategia alemana? Los números son reveladores. México suministraba el 37% del petróleo importado por Estados Unidos desde América Latina. Cada barco mexicano que llegaba a puertos texanos representaba combustible para cientos de tanques Sherman, bombarderos B-17 y destructores que patrullaban el Pacífico. Los alemanes lo sabían y habían decidido detenerlo. Venezuela proporcionaba el 41% restante, pero sus campos petroleros estaban más lejos de Estados Unidos y sus rutas marítimas eran más vulnerables a ataques submarinos. México, por el contrario,
ofrecía petróleo de alta calidad a solo 2 días de navegación de las refinerías de Texas y Luisiana. Interrumpir este flujo significaba golpear directamente el corazón del complejo militar industrial estadounidense. Pero aquí viene lo que cambiaría todo. En marzo de 1942, 3 meses antes del ataque, algo extraordinario había ocurrido en los pasillos diplomáticos de México City. El gobierno alemán había enviado una advertencia que equivalía a una declaración de guerra encubierta. ¿Por qué nadie habla de esto? El documento, transmitido a través de la embajada sueca que manejaba los asuntos alemanes tras el rompimiento de relaciones diplomáticas, exigía el cese inmediato de exportaciones petroleras mexicanas hacia Estados Unidos. La amenaza era explícita: continúen comerciando y sus barcos serán objetivos militares legítimos. Esta advertencia se basaba en una interpretación peculiar del derecho internacional marítimo que los alemanes habían desarrollado para justificar su guerra submarina irrestricta. La respuesta del presidente Ávila Camacho fue diplomáticamente correcta pero fatalmente desafiante. México, argumentaba el gobierno mexicano, era un país soberano que comerciaba libremente con quien consideraba conveniente. No aceptaría ultimátums de ninguna potencia extranjera sobre sus decisiones económicas internas. Esta posición, aunque moralmente correcta, sellaba el destino de los marineros mexicanos que navegaban el Golfo. El ultimátum alemán había sido rechazado. México había elegido su bando sin declararlo oficialmente. Los submarinos alemanes recibieron órdenes que cambiarían la historia. Hundir todo petrolero mexicano sin advertencias. Guerra submarina total en aguas del Golfo de México. Los comandantes de los U-Boats tenían instrucciones específicas de no ofrecer asistencia a los supervivientes, violando deliberadamente las convenciones navales internacionales. Lo que ocurrió esa noche de mayo era inevitable. El torpedo impactó a las 11:43 con precisión mortal. 6,000 toneladas de combustóleo se convirtieron en una pira funeraria visible desde 30 kilómetros de distancia. El fuego ardió durante 6 horas, creando una columna de humo negro que se elevaba cientos de metros sobre el Golfo. Pero lo que nadie anticipó fue la reacción en cadena que esto desataría. 13 marineros mexicanos murieron en los primeros 5 minutos. 35 sobrevivieron para contar una historia que electrificaría a todo México. Los supervivientes, rescatados 18 horas después por el carguero estadounidense City of Atlanta, proporcionaron testimonios que fueron mucho más impactantes de lo que cualquiera esperaba. Según los registros de la Guardia Costera estadounidense, el submarino alemán permaneció en superficie observando el hundimiento durante 15 minutos, sin ofrecer asistencia, sin intentar rescates. Los supervivientes reportaron que desde la torre de mando del submarino, oficiales alemanes fotografiaron el hundimiento con cámaras profesionales, documentando meticulosamente la destrucción para los archivos del alto comando naval. Esta violación flagrante de las convenciones navales internacionales demostraba la naturaleza deliberada del ataque. No era un acto de guerra legítimo contra un objetivo militar, sino un acto de terrorismo estatal diseñado para intimidar a México y forzar un cambio en su política comercial. La noticia llegó a México City como una bomba política. Las primeras informaciones, transmitidas por radio desde Nueva Orleans, fueron confusas y contradictorias. Algunos reportes hablaban de una explosión accidental, otros mencionaban un posible sabotaje. Pero cuando llegaron los testimonios detallados de los supervivientes, la realidad se volvió incontestable. México había sido atacado deliberadamente por una potencia extranjera. Pero lo que el gobierno mexicano descubrió en las siguientes horas fue aún peor. Los servicios de inteligencia habían interceptado comunicaciones alemanas que revelaban algo escalofriante. Este era solo el comienzo. Los alemanes habían planificado una campaña sistemática para hundir todos los petroleros mexicanos hasta que el gobierno capitulara ante sus demandas. La reacción de la opinión pública mexicana fue explosiva e inmediata. Los periódicos capitalinos dedicaron portadas completas al ataque. El Excelsior publicó fotografías de los marineros muertos, junto con un editorial que exigía
Venganza inmediata contra la barbarie nazi. El Universal organizó una colecta nacional para las familias de las víctimas. Novedades publicó los testimonios completos de los supervivientes, incluyendo detalles perturbadores sobre la frialdad con que los alemanes habían observado la tragedia. Las manifestaciones espontáneas estallaron en todas las ciudades principales. En México City, más de 50,000 personas marcharon desde el Zócalo hasta la embajada estadounidense, exigiendo que Estados Unidos proporcionara protección naval a los barcos mexicanos. En Tampico, el puerto de donde había salido el Potrero del Llano, los trabajadores petroleros declararon una huelga de brazos caídos hasta que el gobierno respondiera militarmente al ataque. En Veracruz, los estibadores se negaron a cargar cualquier barco con destino a puertos extranjeros, hasta que no hubiera garantías de seguridad. En Guadalajara, estudiantes universitarios quemaron banderas alemanas frente al consulado y exigieron el rompimiento total de relaciones con las potencias del eje. ¿Recuerdan el ultimátum alemán? Su fecha límite era el 21 de mayo. Los alemanes habían planificado un segundo ataque para demostrar que hablaban en serio. La coordinación era perfecta, demasiado perfecta para ser coincidencia. Los servicios de inteligencia alemanes habían identificado las rutas exactas que seguían los petroleros mexicanos y habían posicionado submarinos en puntos estratégicos para maximizar el impacto psicológico. 20 de mayo. El petrolero Faja de Oro navegaba hacia su destino sin saber que había sido sentenciado a muerte. El submarino U-506 lo había estado siguiendo durante horas, manteniéndose a distancia suficiente para no ser detectado, pero lo bastante cerca para asegurar un ataque certero. El segundo torpedo fue más letal que el primero. Impactó directamente la sala de máquinas, matando instantáneamente a 10 tripulantes. El ingeniero jefe Alfredo García Montoya, veterano de 48 años que había navegado durante 3 décadas, murió aplastado por la maquinaria que explotó. El fogonero José Ramírez Cortés, de 19 años en su primer viaje profesional, murió ahogado cuando el agua inundó el compartimento en menos de 1 minuto. El barco se hundió en menos de 12 minutos, la mitad del tiempo que había tardado el Potrero del Llano. Los alemanes habían refinado su técnica, apuntando específicamente a la sala de máquinas para asegurar un hundimiento rápido que minimizara las posibilidades de rescate. Pero lo que realmente impactó al gobierno mexicano fue la sincronización. Exactamente un día antes del vencimiento del ultimátum alemán. Esto ya no era guerra submarina, era un mensaje diplomático enviado con torpedos. Alemania estaba demostrando que podía hundir barcos mexicanos cuando quisiera, donde quisiera, con la precisión de un reloj. La neutralidad mexicana había sido pulverizada junto con esos 2 petroleros, y el mundo entero estaba observando cómo respondería México. Las actas del Consejo de Ministros del 21 de mayo revelan algo fascinante. El debate gubernamental ya no se centraba en si responder militarmente, sino en cómo hacerlo sin destruir al país en el proceso. México tenía un ejército de 40,000 hombres mal equipados. Su aviación militar consistía en aviones de entrenamiento obsoletos. Su marina mercante acababa de perder el 5% de su tonelaje en una semana. Alemania controlaba toda Europa occidental y tenía la flota submarina más letal del mundo. Pero el secretario Ezequiel Padilla había analizado la situación con una claridad brutal que cambiaría todo. Su argumento era geopolíticamente perfecto. Alemania nos ha declarado la guerra mediante hechos. La única pregunta es si vamos a reconocerlo oficialmente. Padilla había identificado algo que otros no veían. La guerra submarina alemana había creado una oportunidad histórica para México. ¿Qué había calculado Padilla que otros no veían? Que la guerra submarina alemana había creado una oportunidad histórica para México. Declarar la guerra convertiría al país en aliado estratégico de Estados Unidos, con acceso a tecnología militar avanzada, mercados preferenciales, protección naval y, lo más importante, voz en las decisiones sobre el orden mundial de posguerra.
El análisis de Padilla se basaba en informes de inteligencia que revelaban la desesperación estadounidense por asegurar fuentes confiables de petróleo. Estados Unidos estaba dispuesto a ofrecer concesiones extraordinarias a cualquier país latinoamericano que se convirtiera en aliado formal. México podría negociar desde una posición de fuerza, usando su declaración de guerra como moneda de cambio para obtener beneficios a largo plazo. El 22 de mayo, Ávila Camacho se presentó ante el Congreso con una propuesta que parecía suicida, pero era brillantemente calculada. Su discurso, que duró apenas 12 minutos, fue una obra maestra de retórica política. Evitó el sensacionalismo emocional y se centró en argumentos jurídicos y geopolíticos. México, argumentó, no buscaba la guerra, pero tampoco podía permitir que sus ciudadanos fueran asesinados impunemente. La votación fue unánime. 138 votos a favor, 0 en contra. Ni siquiera los diputados más conservadores, que habían sido tradicionalmente pro-alemanes, se atrevieron a votar contra la declaración. El ataque a 2 barcos civiles había unificado al país de una manera que ningún discurso político habría logrado. México entraba oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo como resultado directo de ataques enemigos en su territorio marítimo. Pero lo que siguió demostró que el gobierno mexicano había preparado esta respuesta mucho antes de que ocurrieran los ataques. Las consecuencias fueron inmediatas y reveladoras. En 24 horas, México congeló 37 millones de pesos en activos del eje, una suma que representaba casi el 2% del Producto Interno Bruto del país. Cerró 143 empresas alemanas, italianas y japonesas. Deportó 97 diplomáticos y confiscó sus propiedades. Pero lo más importante, activó acuerdos secretos con Estados Unidos que habían estado en negociación durante meses. ¿Acuerdos secretos? Los archivos desclasificados en 1992 revelan que México y Estados Unidos habían estado planificando cooperación militar desde febrero de 1942, 2 meses antes del primer ataque alemán. Estos acuerdos incluían entrenamiento militar conjunto, transferencia de tecnología, acceso preferencial a mercados estadounidenses y, lo más crucial, modernización de la infraestructura petrolera mexicana con inversión estadounidense. Los ataques alemanes simplemente proporcionaron la justificación política necesaria para implementar planes que ya estaban sobre la mesa. En cierto sentido, los submarinos alemanes habían hecho el trabajo diplomático que habría tomado años de negociaciones. La movilización mexicana fue sorprendentemente eficiente para un país que teóricamente no estaba preparado para la guerra. De 300 candidatos para aviación militar evaluados en junio de 1942, solo 38 pasaron las pruebas físicas y psicológicas. Estos hombres formarían el Escuadrón 201, las famosas Águilas Aztecas. Su entrenamiento en Estados Unidos duró 24 meses y utilizó tecnología de punta que normalmente no habría estado disponible para países latinoamericanos. El programa de entrenamiento incluyó no solo pilotaje de cazas P-47 Thunderbolt, sino también tácticas de bombardeo de precisión, navegación instrumental, comunicaciones de radio codificadas y mantenimiento de motores radiales. Los pilotos mexicanos fueron entrenados según los mismos estándares que los pilotos estadounidenses destinados al Pacífico, una decisión que reflejaba la importancia estratégica que Estados Unidos asignaba a la Alianza Mexicana. Pero aquí viene lo verdaderamente impresionante. Mientras las Águilas Aztecas se entrenaban, México implementó una transformación económica que multiplicó por 4 su importancia estratégica para Estados Unidos. ¿Cómo lograron esto en plena guerra? La respuesta está en el programa Bracero y en una revolución industrial silenciosa que cambió para siempre la estructura económica del país. La producción petrolera mexicana aumentó 43% entre 1942 y 1945. Alcanzando niveles que no se habían visto desde los años 20. Esta expansión fue posible gracias a la inversión de tecnología estadounidense en campos mexicanos y a la construcción de nuevas refinerías financiadas conjuntamente por ambos gobiernos.
La minería de materiales estratégicos creció 62% durante el mismo periodo. México se convirtió en el principal proveedor de zinc, plomo y cobre para la industria bélica estadounidense. Las minas de Zacatecas, Chihuahua y Sonora trabajaron las 24 horas del día para satisfacer la demanda insaciable de metales para municiones, cables eléctricos y componentes electrónicos. El programa Bracero, oficialmente iniciado en agosto de 1942, movilizó 200,000 trabajadores mexicanos hacia la agricultura estadounidense durante el período bélico. Pero el programa tenía una dimensión estratégica que pocos comprendían en ese momento. Liberaba mano de obra estadounidense para la industria bélica, mientras aseguraba la producción agrícola necesaria para alimentar tanto a la población civil como a las fuerzas armadas. Los trabajadores mexicanos no solo cultivaron algodón y trigo, también trabajaron en la construcción de bases militares, astilleros y fábricas de municiones. Su contribución fue tan crucial que el Departamento de Guerra estadounidense consideraba a los braceros como parte integral del esfuerzo bélico nacional. México se había convertido en una potencia industrial de guerra, pero el precio de esta transformación se mediría en vidas humanas y cambios sociales que perdurarían décadas. En 1945, las Águilas Aztecas finalmente llegaron al Teatro del Pacífico, desplegándose en la base aérea de Porac, en Luzón, Filipinas. Su llegada coincidió con las operaciones finales contra las posiciones japonesas fortificadas, los combates más brutales y desesperados de toda la Guerra del Pacífico. Su participación fue breve pero letal. 59 misiones de combate en 3 meses. Destruyeron 42 posiciones artilleras japonesas fuertemente atrincheradas, 17 depósitos de suministros y municiones, y neutralizaron 3 aeródromos enemigos. Pero las estadísticas no capturan la ferocidad de estos combates finales. Los pilotos mexicanos enfrentaron kamikazes desesperados, fuego antiaéreo concentrado y condiciones meteorológicas que convertían cada misión en una prueba de supervivencia. Volaban en formaciones cerradas sobre junglas impenetrables, sabiendo que un aterrizaje forzoso significaba muerte segura en territorio controlado por japoneses que habían jurado no rendirse jamás. El costo humano fue inevitable. 5 pilotos mexicanos murieron en combate, sumando sus nombres a los 23 marineros muertos en los ataques submarinos. El capitán Pablo Rivas Martínez fue derribado sobre la jungla de Luzón el 17 de julio, después de completar su 30ª misión. Su P-47 se estrelló en llamas y su cuerpo nunca fue recuperado pese a las misiones de búsqueda que duraron una semana. El teniente José Espinosa Fuentes murió el 3 de agosto cuando su avión fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre Formosa. Logró mantener el control de su casa lo suficiente para alejarlo de una aldea civil antes de que explotara en el aire. Los soldados estadounidenses que presenciaron el incidente dijeron que Espinosa pudo haber saltado en paracaídas, pero eligió sacrificar su vida para evitar víctimas civiles. 28 mexicanos habían pagado con sus vidas la entrada de su país a la guerra mundial, pero su sacrificio tendría consecuencias que trascenderían largamente el final del conflicto. Pero valió la pena el sacrificio. El análisis retrospectivo revela que la Operación Neuland fracasó espectacularmente en todos sus objetivos estratégicos. En lugar de debilitar a Estados Unidos, fortaleció su alianza con toda América Latina de una manera que los estrategas alemanes nunca anticiparon. Brasil declaró la guerra a Alemania en agosto de 1942, citando explícitamente el precedente mexicano. Los ataques alemanes contra barcos brasileños en aguas del Atlántico Sur habían estado ocurriendo desde febrero, pero el gobierno de Getúlio Vargas había vacilado en responder militarmente. La decisión mexicana proporcionó el marco legal y político necesario para que Brasil abandonara su neutralidad. Colombia siguió en noviembre, después de que submarinos alemanes hundieran 2 cargueros colombianos en el Caribe. Venezuela rompió relaciones con el Eje en diciembre y declaró la guerra en febrero de 1943. Uruguay, que había mantenido una neutralidad estricta desde el inicio del conflicto,
se sumó a los aliados en febrero de 1943. El efecto dominó transformó completamente el mapa geopolítico de América Latina. En menos de un año, todo el hemisferio occidental se había convertido en territorio hostil para las operaciones alemanas. Los submarinos alemanes hundieron 56 barcos en el Golfo de México durante 1942, pero perdieron algo mucho más valioso. Todo el hemisferio occidental se volvió territorio hostil. Las redes de espionaje alemanas fueron sistemáticamente desmanteladas. Los puertos neutrales donde los submarinos podían reabastecerse desaparecieron. Los simpatizantes nazis en países latinoamericanos fueron arrestados o deportados. Más importante aún, el flujo de materias primas hacia Estados Unidos no solo se mantuvo, sino que se multiplicó. La producción petrolera combinada de México y Venezuela aumentó 57% entre 1942 y 1945. Los metales estratégicos de México, Chile y Perú alimentaron la industria bélica estadounidense con un volumen que superó todas las proyecciones previas a la guerra. Karl Dönitz, el arquitecto de la Operación Neuland, fue capturado por las fuerzas aliadas en mayo de 1945 y posteriormente juzgado en Nuremberg por crímenes de guerra. Durante el juicio, cuando se le preguntó específicamente sobre los ataques contra barcos mexicanos, Dönitz mantuvo que habían sido operaciones navales legítimas, ejecutadas conforme al derecho internacional marítimo. En sus memorias, publicadas 30 años después, describió los ataques contra México como operaciones navales rutinarias contra objetivos que suministraban materiales de guerra al enemigo. Nunca reconoció que habían sido un error estratégico catastrófico que había costado a Alemania la neutralidad de todo un hemisferio. Para él, los 23 marineros mexicanos habían sido simplemente daños colaterales aceptables en una guerra total. Los números finales son irrefutables. La muerte de 23 marineros mexicanos había transformado el equilibrio geopolítico mundial. México obtuvo reconocimiento internacional como potencia regional, participó como miembro fundador de las Naciones Unidas y estableció una alianza estratégica con Estados Unidos, que duraría toda la Guerra Fría y más allá. La alianza México-Estados Unidos, forjada en las aguas del Golfo de México en mayo de 1942, se convirtió en uno de los pilares de la política exterior mexicana durante el resto del siglo XX. México obtuvo acceso preferencial a mercados estadounidenses, tecnología avanzada, inversión extranjera y protección implícita bajo el paraguas de seguridad hemisférica de Estados Unidos, pero también pagó un precio. La economía mexicana se volvió estructuralmente dependiente de Estados Unidos de una manera que limitó su autonomía política en décadas posteriores. El programa Bracero, que comenzó como una medida temporal de guerra, estableció patrones migratorios que continúan hasta el presente y que han definido gran parte de la relación bilateral México-Estados Unidos. Los restos del Potrero del Llano y del Faja de Oro permanecen en el fondo del Golfo de México como monumentos submarinos a profundidades de 2.100 y 1.800 metros respectivamente. En 1997, la Armada de México declaró oficialmente estos naufragios como sitios protegidos, prohibiendo cualquier actividad de salvamento comercial y preservándolos como tumbas de guerra. Cada 22 de mayo, aniversario de la Declaración de Guerra Mexicana, ceremonias oficiales en los puertos de Tampico y Veracruz conmemoran a los 23 marineros que murieron en el momento exacto en que México abandonó la neutralidad para sumarse a la lucha mundial. Los monumentos, erigidos en 1952, contienen placas de bronce con los nombres completos de todas las víctimas, preservando para la posteridad la memoria de quienes murieron cuando la guerra mundial llegó a las costas mexicanas. La participación mexicana demostró algo que los estrategas alemanes nunca comprendieron. En una guerra total, los países pequeños pueden influir decisivamente en el resultado final, cuando eligen el momento correcto para actuar, y cuando sus decisiones desencadenan reacciones en cadena que alteran el equilibrio global de poder. México,
había convertido 2 ataques submarinos en una transformación nacional que lo proyectaría como potencia regional durante el resto del siglo XX. Los 23 marineros que murieron en el Golfo de México no solo habían pagado con sus vidas la entrada de su país a la guerra, habían cambiado para siempre el destino de América Latina y establecido las bases del orden geopolítico hemisférico, que perdurarían durante décadas.